Está Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Carlos Mario Portugal, estoy con Nicolás Luca, todo el equipo de esta mañana en Rivadavia. Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen viernes, ¿cómo están? Bien, todo bien, Carlos. Bueno, sube la temperatura en la Provincia de Buenos Aires en materia política. ¿Cómo prevé que va a estar este 2025? No sé si sube la temperatura, pero sí se acercan algunos momentos importantes para definiciones que se tienen que tomar y que obviamente impactan en las cuestiones políticas, como las definiciones que tienen que ver con el sistema que se va a utilizar y las fechas que se van a utilizar en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante la elección en un contexto en donde, nosotros el año pasado lo hicimos, lo pusimos muy en claro. El cambio del instrumento de votación a nivel nacional nos va a generar en la provincia de Buenos Aires muchísimos problemas a la hora de llevar adelante las elecciones, porque de mínima van a convivir dos urnas y dos boletas distintas, o sea que es algo muy complejo de implementar. Nosotros obviamente ya estamos trabajando en la materia, trabajando con todas las autoridades que van a participar del proceso electoral, inclusive con autoridades nacionales, pero va a ser una situación realmente compleja, realmente novedosa, y que por lo pronto en la provincia de Buenos Aires nadie la estaba reclamando. No había una demanda social, no había una demanda política en la provincia de Buenos Aires para cambiar un instrumento de votación que había funcionado muy bien en los últimos 40 años y que había permitido la transparencia y la alternancia de las distintas fuerzas políticas y los distintos candidatos en el gobierno. Así que ese es un desafío adicional que tendremos para las elecciones de este año. Bianco, los otros días hablábamos con algunos de los intendentes que tuvieron en Villa Gesell, la reunión que mantuvieron con Kicillof, hablando de este frente político amplio. Cuando hablamos de un frente político amplio, encabezado indudablemente por el gobernador, ¿de qué estamos hablando? Bueno, justamente de un frente que excede a nuestro partido, a nuestra fuerza política, en el que se está convocando a todos aquellos que comulguen, que tengan un consenso respecto de cuestiones básicas que hoy están en discusión en la Argentina: la democracia, los derechos humanos, el fomento a la producción, el fomento a la industria, la generación de empleo formal. Muchísimas cosas que lamentablemente, dábamos como cosas dadas, cosas hechas, cosas juzgadas y consensos generales que tenía la población en Argentina y que hoy, repito, están en discusión. Por lo pronto, el día de mañana vamos a tener seguramente una marcha muy importante porque, me parece que es la primera vez en mucho tiempo que una autoridad del máximo nivel le ha faltado el respeto a cuestiones morales que tienen que ver con la libre elección de la sexualidad, con la libre elección de la ideología política, cuando él dice que va a perseguir hasta el último rincón a los zurdos, cuando califica a quienes tomaron una determinada opción respecto de su sexualidad, los califica de pedófilos. Me parece realmente muy grave socialmente, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo político y con las medidas económicas, que obviamente eso es una cuestión a debatir, a discusión, que uno puede estar o no de acuerdo en, por ejemplo, más protección a la industria, menos protección a la industria, más liberalismo, más presencia e intervención del Estado. Son todas cuestiones que están válidamente en discusión. Uno tiene su posición, uno tiene su formación y cree que es lo mejor para la Argentina, pero ya cuando un presidente en un foro internacional ante los principales líderes del mundo llama a la persecución por ideología política o por preferencias sexuales o de género, ya me parece un poquito más grave, ¿no? Me parece un poquito más grave. Vamos a hablar seguramente de lo de la marcha de mañana, lo venimos comentando. Vuelvo al tema del Frente Amplio en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un frente que incluye a la Cámpora, que incluye a Cristina Fernández de Kirchner, o prácticamente eso hay que descartarlo? No, incluye a todos los que quieran participar. Obviamente hay distintos sectores de nuestra fuerza política que ya han expresado su intención de formar parte de ese frente, y con los demás sectores, con los demás factores de nuestra fuerza política, seguiremos en diálogo para ver cuál es la mejor estrategia política y la mejor táctica electoral para seguir sosteniendo un proyecto político y de provincia que venimos llevando adelante
ya hace más de 5 años, que nosotros estamos muy convencidos de que es la forma de mejorar la situación, la materialidad en la provincia de Buenos Aires, que obviamente requiere de muchísimos más recursos, que requiere de mucho más reconocimiento por parte del gobierno nacional, pero en ese frente están convocados obviamente todos los factores de nuestra fuerza política, pero también de aquellas otras fuerzas que, como te decía antes, comulguen con los principios básicos de la democracia, los derechos humanos, la industrialización, la necesidad de generar valor agregado en nuestra provincia, que nuestro país no se transforme en un paraíso fiscal o que las ganancias vengan solamente de la timba financiera o de la producción primaria. Bueno, todas discusiones que nosotros estamos planteando públicamente desde el año pasado. ¿Hay relación hoy entre Kicillof y Cristina Fernández? Entiendo que sí, yo igual no conozco cuando ellos tienen un diálogo, una comunicación, porque eso es algo que lo lleva adelante el gobernador directamente y uno no se entera. Pero sí existe un vínculo histórico, un vínculo más allá de lo político, un vínculo de afecto personal, así que sí existe una relación. ¿Y con respecto a la Cámpora? No, obviamente que sí, porque de hecho hay muchos compañeros de la Cámpora que forman parte además de nuestro gabinete, con los que trabajamos muy bien en el día a día, en las cuestiones vinculadas con la gestión, pero también con los que tenemos todo el tiempo y permanentemente discusiones de tono político, y con los que a veces podemos tener diferencias, como también tenemos diferencias con otros sectores de nuestra fuerza política, y que todo este tiempo se han discutido, se han debatido a través del diálogo. A veces hay algunas situaciones que han sido incómodas para nosotros, pero bueno, ya las hemos hablado donde corresponde, que es con ellos. Estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo incorpora Nicolás Luca a la charla. Nico. Ministro, buen día. ¿Cuánto hay de una gestión de resistencia al gobierno nacional y cuánto hay de proyecto presidencial a futuro del gobernador? No solo es una gestión de resistencia al gobierno nacional, sino de puesta en valor de todo lo que hemos hecho todos estos años en la provincia de Buenos Aires. Si bien, lamentablemente, a partir de la llegada de Milei, obligadamente, me animo a decir, ha cambiado un poco el tono de nuestras políticas, sobre todo de lo que veníamos haciendo los 2 últimos años de la anterior gestión, una vez que había pasado, bueno, te recordarán el problema de la pandemia que trastocó las prioridades, hubo que reasignar recursos hacia acciones que no estaban contempladas en un contexto de normalidad. Luego de esos 2 años de pandemia, hubo una política muy ofensiva por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de obra pública, de construcción de escuelas, de mejora cualitativa de la educación, de fortalecimiento del sistema de salud pública, de fomento de la producción, del fomento del turismo, muchísimo también, de fomento de la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires, que si bien no es una competencia primaria de los gobiernos provinciales, sí hemos hecho muchísimo a través de la creación de más de 60 centros universitarios, del funcionamiento de más de 60 centros universitarios. Eso con una disponibilidad de recursos que hoy no tenemos, y por lo tanto hoy, si bien nosotros no hemos, como se suele decir, no hemos bajado ninguna de nuestras banderas y seguimos teniendo las mismas prioridades, la educación, el trabajo, la salud, la seguridad, la producción, obviamente con menos recursos se puede hacer menos que con más recursos. O sea que por eso digo, no solo es un proyecto de resistencia ante Milei, sino de puesta en valor de lo que se hace y de tratar de sostener las necesidades que tiene el pueblo de la provincia de Buenos Aires en un contexto tan económicamente tan complejo. Y respecto de lo que vos me preguntabas de un proyecto presidencial, eso es el largo plazo. Hoy el gobernador está muy preocupado en la gestión y muy atareado en armar, como hablábamos antes, un frente político que empiece a ser una alternativa a Milei, porque si somos realmente sinceros con lo que está pasando, creo que hoy la población a nuestra fuerza política no la ve todavía como una alternativa, y eso hay que construirlo políticamente. Entiendo. Recién usted mencionaba como una de las banderas la seguridad. Quería preguntarle por la situación en el conurbano, si estadísticamente se refleja una caída en la calidad de la seguridad y en caso afirmativo,
qué tienen en mente para revertirlo. Mira, vos me lo planteás en términos estadísticos y yo te planteo las estadísticas que presentó hace muy poquito, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, la ministra de Seguridad de la Nación, que son estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal, en donde mostraban que una vez más, el año pasado, cayeron los homicidios violentos, los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Eso no implica que estemos cómodos con ese número, son 810, pero hay que recordar que hace 20 años atrás los homicidios violentos, los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires eran 2.400 por año. Hoy son 810 y los últimos años permanentemente han bajado, se han ido reduciendo. Eso no quita que no tengamos una gran preocupación por los temas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que no se está haciendo un trabajo muy serio, que justamente es el que permite que de a poco vayan bajando los índices de inseguridad. Sí, nosotros, el gobernador siempre lo dice, cuando llegamos en la provincia había 690 patrulleros funcionando en muy mal estado, y nosotros hemos comprado más de 6.000 en todo este tiempo patrulleros, y eso cualquiera que circula por el conurbano bonaerense, por el interior de la provincia de Buenos Aires, lo puede ver. Todos sus policías tienen su chaleco antibala en condiciones, no vencido como lo tenían antes. Todos los policías hoy acceden a pruebas permanentes de tiro porque se ha comprado munición para hacer las prácticas. Se ha mejorado muchísimo la organización de la policía de la provincia de Buenos Aires, todas medidas necesarias, y es un camino que hay que recorrer. Yo lo decía el otro día en un programa de televisión, aquel que se siente y diga, yo en 2 patadas, de un día para el otro, en 2 meses soluciono los problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y bueno, me parece que está mintiendo. Me parece que lo que hay que hacer es lo que nosotros consideramos que se está haciendo, que es un trabajo serio, un trabajo de largo plazo, y coordinando con todas las jurisdicciones posibles. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando efectivamente muy bien con el gobierno nacional, independientemente de las cuestiones ideológicas, de la empatía que puede tener uno con los distintos funcionarios del gobierno nacional. Se está trabajando de manera coordinada. Lo hicimos cuando hubo un problema severo de seguridad en Rosario, que la provincia de Buenos Aires puso a disposición sus patrulleros hasta que el gobierno de la provincia de Santa Fe podía comprar patrulleros propios, y tuvo su resultado, y también está teniendo sus resultados en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos todos los días, y bueno, todos los días en promedio tenés 2 homicidios en la provincia de Buenos Aires. Esa es la estadística. Esa es la estadística. Pero antes tenías 3, y antes tenías 4, y antes tenías 6. Bien. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, gracias por este contacto, le mandamos un abrazo y bueno, seguramente seguiremos charlando durante todo este 2025. Que tenga un buen viernes, buen fin de semana, ¿eh? A ustedes, muchas gracias.